Dicen que el amor es ciego, pero yo creo que a veces simplemente elegimos cerrar los ojos para no ver la realidad. Recuerdo estar sentada frente al ventanal de aquel restaurante de lujo apretando el sobre con los ahorros de 6 meses dentro de mi bolso. 150 euros que olían a sacrificio y a renuncia. Carlos siempre pensó que el poder estaba en su tarjeta de crédito y en su despacho con vistas. Nunca entendió que el verdadero pilar de nuestra casa eran mis manos calladas remendando lo que él rompía. Aquella noche cuando cruzó la puerta con ella creyó que yo me haría pequeña. No sabía que hay silencios que no son de miedo sino de despedida. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Nunca pensé que el silencio pudiera hacer tanto ruido como aquella noche. Recuerdo que las luces de Madrid brillaban al otro lado del cristal. Estábamos en el restaurante El Mirador de Cibeles. Desde aquella altura la ciudad parecía un cofre lleno de joyas doradas y lejanas. Para mi hijo Leo, que acababa de cumplir 7 años, aquello era un palacio de cuentos. Para mí era el resultado de 6 meses de sacrificios silenciosos. Apreté el bolso contra mi regazo con fuerza. Dentro guardaba un sobre blanco con 150 euros. Eran billetes arrugados de 10 y de 20. Dinero que fui sacando poco a poco de la compra del supermercado. Renuncié al café de la mañana. Caminé kilómetros en lugar de tomar el autobús. Y remendé mi ropa vieja en lugar de comprar nada nuevo. Todo para esa noche. Me alisé la falda de mi vestido azul marino. Era un vestido de hace 10 años. De cuando Carlos y yo todavía nos mirábamos a los ojos y nos reíamos por tonterías. Lo había lavado a mano y planchado con tanto cuidado que bajo la luz tenue de las lámparas de cristal casi parecía nuevo. O al menos eso quería creer yo. Mamá, susurró Leo con los ojos muy abiertos. ¿Crees que a papá le gustará este sitio? Le sonreí. Fue una sonrisa que me costó sostener porque los labios me temblaban un poco. Claro que sí, cariño, le dije. Es su favorito. Leo volvió a concentrarse en su plato. Había pedido macarrones con tomate. Sí. Macarrones. En un restaurante donde un plato costaba lo que yo gastaba en comida para 3 días pedí lo más sencillo para él. Yo no pedí nada. Le dije al camarero que no tenía hambre. ¿Qué esperaría a mi marido? El camarero era un hombre joven e impecable. Me miró un segundo más de la cuenta. Tal vez notó mis zapatos desgastados. O tal vez vio la ansiedad en mis manos ásperas de tanto fregar. Pero fue amable. Me sirvió un vaso de agua con una cortesía que me hizo sentir pequeña. El reloj en la pared marcó las 9:30. Ya debería estar aquí, dije en voz baja. Más para mí misma que para Leo. Seguro que trae mi regalo, dijo mi hijo limpiándose la salsa de la boca con la servilleta de tela. El coche azul que le pedí. Sentí un nudo en la garganta. Carlos había olvidado el cumpleaños. Lo supe desde la mañana cuando se fue sin darle un beso al niño. Pero yo no podía permitir que se le rompiera el corazón a mi hijo. Así que compré el coche yo misma. Lo envolví y lo escondí en mi bolso. Estaba lista para dárselo a Carlos discretamente en cuanto llegara para que él se lo entregara al niño como si fuera idea suya. Quería salvar la imagen del padre perfecto. Quería salvar la noche. Entonces las puertas de roble del restaurante se abrieron. El aire acondicionado trajo una ráfaga fría. Pero el hielo que sentí en el pecho fue peor. Ahí estaba Carlos. Llevaba el traje gris que le regalé la Navidad pasada. Lucía impecable. Seguro de sí mismo. Con esa postura de hombre que cree ser dueño del mundo. Mi corazón dio un vuelco de alivio por un segundo. Había venido. Pero el alivio duró lo que tarda en caer una lágrima al suelo. Carlos no venía solo.
De su brazo venía una mujer. Iba agarrada a él con una familiaridad que me revolvió el estómago. Era joven. Muy joven. Quizás de la edad que yo tenía cuando conocí a Carlos. Llevaba un vestido de seda roja que parecía deslizarse sobre su piel. Se reía. Se reía con la cabeza echada hacia atrás mientras Carlos le susurraba algo al oído y le acariciaba la espalda. El restaurante seguía con su murmullo suave de copas y cubiertos. Pero para mí el mundo se detuvo en seco. No era una cena de negocios. Nadie toca así a un cliente. Leo, inocente y feliz, siguió mi mirada. «Mamá», gritó levantando la mano. «Ahí está papá». Su voz infantil resonó en el salón elegante. Algunas cabezas se giraron. Carlos levantó la vista. Sus ojos buscaron el origen del sonido. Y entonces me vio. Nuestras miradas chocaron a través de las mesas iluminadas por las velas. Esperé ver miedo. Esperé ver vergüenza. Esperé que soltara el brazo de la mujer y corriera hacia nosotros. Pero no hizo nada de eso. Carlos se detuvo. Su expresión se endureció. Me miró a mí con mi vestido viejo. Miró a Leo, que agitaba la mano con entusiasmo. Y luego miró a la mujer a su lado, que ahora preguntaba algo con curiosidad. En ese instante vi al verdadero Carlos. No hubo pánico. Hubo cálculo. Con una frialdad que me heló la sangre, Carlos desvió la mirada. Fingió no habernos visto. Susurró algo a la mujer. Le sonrió forzadamente y la guió hacia el otro lado del restaurante. Hacia una zona reservada, dándonos la espalda. Como si no existiéramos. Como si su hijo y su mujer fueran fantasmas invisibles. Mamá, dijo Leo bajando la mano lentamente. ¿Papá no nos ha visto? Sentí que me faltaba el aire. Quería gritar. Quería ir allí y preguntarle cómo podía ser tan cruel. Pero miré a mi hijo. Vi la confusión empezando a nublar sus ojos brillantes. Si yo hacía una escena ahora. Si yo gritaba y lloraba. Este recuerdo se convertiría en una cicatriz para siempre en su memoria. Tragué el dolor. Lo tragué tan fuerte que me dolió el pecho físicamente. No, cariño, dije. Y mi voz sonó extrañamente tranquila. Firme. Ese no era papá. Leo frunció el ceño. Pero se parecía mucho. Se parecía, le interrumpí suavemente, tomando sus manitas entre las mías que estaban heladas. Pero tu papá me acaba de enviar un mensaje. Tiene una reunión de trabajo muy urgente. Son clientes extranjeros muy importantes. Está trabajando. No podemos molestarle. Mentí. Mentí para proteger lo único puro que quedaba en esa mesa. ¿Entonces no vamos a cenar con él?, preguntó Leo con la voz rota. Hoy no. Pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a casa. Nos ponemos el pijama. Y comemos el pastel nosotros dos viendo tu película favorita. Llamé al camarero con un gesto rápido. Puse los billetes sobre la mesa. No esperé el cambio. 150 euros por 20 minutos de humillación. Me levanté. Tomé a Leo de la mano y caminé hacia la salida. Pasamos cerca de la zona reservada. Escuché la risa de Carlos. Esa risa grave que antes era mía. No giré la cabeza. Mantuve la espalda recta. La barbilla alta. Y apreté la mano de mi hijo. Salimos a la noche de Madrid. Hacía frío. Pero yo ya no sentía nada. Solo sabía que la mujer que entró en ese restaurante había muerto en esa mesa. Y la que salía ahora era alguien que todavía no conocía. No levanté la mano para parar un taxi. Esos lujos ya no eran para nosotros. Caminamos hasta la parada del autobús en silencio.
El número 27 cruzaba la Castellana bajando hacia el sur. Hacia nuestro barrio. Hacia la realidad. El autobús estaba casi vacío a esa hora. Nos sentamos en la parte de atrás. Leo se quedó dormido enseguida. Su cabecita pesaba sobre mi hombro. Era un peso cálido y reconfortante. En su regazo todavía apretaba con fuerza la bolsa de papel con el regalo que nunca entregó. El coche azul. El motor del autobús ronroneaba bajo nuestros pies. Era un sonido grave y monótono. Un sonido que acompañaba mis pensamientos mientras las luces de Madrid pasaban rápidas y borrosas al otro lado del cristal. Miré mi reflejo en la ventanilla oscura. Y por un momento no vi a la mujer cansada y humillada de esta noche. Vi a la chica de hace 20 años. Recordé a otro Carlos. No al hombre del traje caro que me había ignorado hacía una hora. Recordé al chico que una vez caminó 5 kilómetros bajo la lluvia torrencial. Yo tenía fiebre alta y el coche no arrancaba. Él fue andando hasta la farmacia de guardia para traerme medicinas. Volvió empapado. Temblando de frío. Pero sonreía. Ese chico me miraba como si yo fuera lo único importante en el mundo. Me preparaba sopa y me leía en voz alta hasta que me dormía. ¿Dónde estaba ese chico ahora? La ambición es una enfermedad silenciosa. Se lo fue comiendo poco a poco. Primero fueron las horas extra en la oficina. Luego las cenas de negocios interminables. Después llegaron los trajes a medida y el perfume caro que yo no reconocía. Y finalmente esa frialdad en la mirada. Esa forma de mirar a través de mí como si yo fuera de cristal. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no encaja con la decoración moderna de su nueva vida. Y lo peor no es lo que él hizo. Lo peor es lo que yo permití. Me dolía admitirlo. Me quemaba el pecho. Pero yo había sido cómplice de mi propia desgracia. Durante años acepté las excusas baratas. Fingí creerle cuando llegaba a las 2 de la mañana oliendo a tabaco y a culpa. Me dije a mí misma que estaba cansado. Que lo hacía por nosotros. Que quería darnos un futuro mejor. Me hice pequeña para que él se sintiera grande. Y ahora me daba cuenta de que me había hecho tan pequeña que había desaparecido. 150 euros. La cifra me bailaba en la cabeza con cada bache de la carretera. Para él eso era una propina en una cena con sus socios. Para mí eran meses de estrategia doméstica. Recordé cómo guardaba billetes de 10 o de 20 euros en una lata de café vacía al fondo de la despensa. Sacaba un poco de la compra semanal. Elegía las marcas blancas. Recosía los bajos de los pantalones del colegio de Leo en lugar de comprar nuevos. Cada moneda que caía en esa lata era una promesa. Una promesa de que mi hijo tendría una noche mágica. Una memoria feliz. Y Carlos la había roto en 5 minutos. Sin ni siquiera mancharse el traje. Sin ni siquiera despeinarse. El autobús frenó bruscamente en un semáforo en rojo. El movimiento hizo que Leo se removiera en sueños. Suspiró profundamente. Y entonces con esa voz pastosa y vulnerable de los niños que duermen murmuró algo que me atravesó el alma como una aguja fría. «Mamá, ¿a papá no le ha gustado mi regalo?» Me quedé congelada. Mis dedos se clavaron en la tela de su abrigo. No estaba despierto. Solo soñaba con la decepción que se había llevado a la cama. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no sollozar en medio del autobús. Acaricié su pelo suave. No le contesté. No podía. Solo miré las luces de la ciudad que seguían brillando indiferentes ahí fuera. En esa ciudad llena de millones de personas nunca me había sentido tan absolutamente sola como en ese asiento de plástico gris. La mañana siguiente amaneció con un sol engañoso sobre Madrid. Dejé a Leo en la puerta del colegio con un beso rápido en la frente.
Le prometí que esa noche cenaríamos algo rico para compensar el desastre del cumpleaños. Él me sonrió con esa inocencia que me partía el alma y corrió hacia el patio. Con el paso ligero caminé hacia el Mercadona de mi barrio. Necesitaba leche, pan, un poco de fruta, huevos. Cosas básicas para llenar una nevera que empezaba a verse demasiado vacía. Mientras empujaba el carrito por los pasillos, mi mente no estaba en la lista de la compra. Estaba repasando las palabras que le diría a Carlos cuando volviera a casa. Porque tenía que volver. Siempre volvía. Llegué a la caja. La cajera era una chica amable que siempre saludaba a los vecinos. Pasó mis productos por la cinta. El pitido rítmico del escáner era lo único que se oía. Son 34,50 euros, señora, dijo ella con una sonrisa. Saqué mi tarjeta de débito. La tarjeta de la cuenta conjunta. La deslicé por el datáfono. Esperé. Operación denegada. El mensaje parpadeó en rojo en la pequeña pantalla. Sentí un calor repentino subirme por el cuello. Una vergüenza antigua y profunda. Perdona, dije con la voz temblorosa. Debe ser un error del chip. Prueba otra vez, por favor. La chica lo intentó de nuevo. El silencio en la cola detrás de mí se hizo pesado. Podía sentir las miradas de los otros clientes en mi nuca. Lo siento, señora. Dice fondos insuficientes. Fondos insuficientes. Esas dos palabras retumbaron en mis oídos más fuerte que cualquier grito. No era posible. En esa cuenta debían quedar los ahorros de 10 años. El dinero para la universidad de Leo. El fondo de emergencia. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el monedero al suelo. Me agaché para recoger las monedas que rodaron por las baldosas blancas. Céntimos. 1 euro. 2 euros. La gente me miraba con lástima. Esa lástima que te hace sentir sucia. Tuve que devolver la fruta. Tuve que devolver los huevos. Con la cara ardiendo conté las monedas una a una sobre el mostrador para pagar solo el cartón de leche y una barra de pan. Salí del supermercado con la cabeza baja, sintiendo que había perdido algo más importante que el dinero. Había perdido la dignidad. Me senté en el primer banco que encontré en la calle. Saqué el móvil. Mis dedos torpes marcaron el número del banco. No hubo error. La voz metálica al otro lado del teléfono me confirmó la pesadilla. El saldo era de 12 euros con 50 céntimos. 12 euros. De los casi 20.000 que habíamos ahorrado euro a euro. Abrí la aplicación del banco en el móvil. Necesitaba ver. Necesitaba entender. Y entonces la tristeza que había sentido la noche anterior se transformó en algo diferente. Algo caliente y oscuro. Ahí estaban los movimientos. Una lista interminable de traiciones con fecha y hora. Hotel Ritz. 300 euros, restaurante amazónico. 250 euros, joyería en la calle Serrano. 1.500 euros. Me quedé mirando esa última cifra. 1.500 euros. Un collar o tal vez unos pendientes. Comprados el mismo día que yo estaba recociendo el dobladillo de los pantalones de Leo para que le duraran un mes más. Carlos no solo me había engañado con otra mujer. Carlos había financiado su nueva vida de soltero de oro con el futuro de nuestro hijo. Había pagado las sábanas de seda de sus encuentros con el dinero de los libros de Leo. Takak BN. Njita THNGN Oitin BC con Mua CHNH PUC. NHNG Semin BCHV Tin BC Lilala CHN BOV PHM Giacan y PHN. Bao GBN Tin TNG Tuitibao Aio con acento RINHN RAS Tin TNG Y Chin La V KH Dunglam TNTHNG BN Cha.
Aichia SK Swinka BNPHN Binlun Netchun Takun Sui NGM. Cerré los ojos y respiré hondo el aire contaminado de la calle. Ya no tenía miedo. El miedo es para quien tiene algo que perder. Y yo en ese momento sentí que ya me lo habían quitado todo. Pero se equivocaban. Me quedaba el instinto. Ese instinto animal que despierta en una madre cuando ve que alguien amenaza el nido. Me levanté del banco. Ya no me importaba si Carlos me amaba o no. Ya no me importaba si volvía a casa. Lo único que me importaba era recuperar lo que era de mi hijo. Y para eso tenía que dejar de ser la esposa comprensiva. Tenía que convertirme en alguien a quien Carlos nunca había visto antes. Caminé por el paseo de la Castellana sintiéndome más pequeña con cada paso. Los edificios de cristal y acero se alzaban sobre mí como gigantes fríos e indiferentes. En ese mundo de trajes a medida y maletines de piel yo era una mancha. Con mi abrigo de hace 3 inviernos y mis zapatos planos me sentía una intrusa en el reino que mi marido había construido. O creía haber construido. Apreté contra mi pecho el sobre con los extractos bancarios. No era solo papel. Era la prueba de mi ruina y mi única arma. Entré en el edificio de oficinas. El aire acondicionado me golpeó la cara. Era un frío seco y artificial. La recepcionista era una chica joven. Tenía el pelo rubio perfecto y una manicura que costaba más que mi compra semanal. Me miró. Sus ojos recorrieron mi ropa de arriba a abajo. No dijo nada irrespetuoso, pero su mirada gritaba lástima. Y en el fondo un poco de desprecio. No tiene cita, señora, me dijo con esa voz suave y ensayada. No necesito cita para ver a mi marido, le contesté. Y aunque mi voz temblaba, seguí caminando hacia los ascensores. El despacho de Carlos tenía paredes de cristal. Desde fuera se veía todo. Lo vi sentado en su sillón de cuero hablando por teléfono. Parecía el dueño del mundo. Cuando me vio entrar no se asustó. Simplemente colgó el teléfono con un gesto de fastidio. Como si yo fuera una mosca molesta que había entrado por la ventana. No se levantó. No me ofreció asiento. Elena, ¿qué haces aquí?, dijo. Su voz era baja. Due. No me hagas pasar vergüenza delante de mis empleados. Vete a casa. Puse el sobre su mesa inmaculada. No he venido a montar un espectáculo, Carlos, dije intentando que no se me quebrara la voz. He venido porque la tarjeta no funciona. He venido porque te has gastado los ahorros de Leo en hoteles y joyas. Él ni siquiera miró los papeles. Se echó hacia atrás en su sillón y soltó una risa seca. Una risa que no le llegó a los ojos. Ese es mi dinero, Elena. Yo lo gané. Yo madrugo. Yo cierro tratos. Tú llevas años viviendo cómodamente gracias a mi esfuerzo. ¿Y ahora vienes a exigirme cuentas? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ese dinero era para nuestro hijo, susurré. Yo he administrado cada céntimo de esta casa para que tú pudieras jugar a ser el gran empresario. Carlos se puso de pie. De repente el despacho pareció muy pequeño. Se inclinó sobre la mesa y su rostro cambió. Ya no había indiferencia. Había una crueldad que nunca le había visto antes. Escúchame bien, Elena. Se acabó. Se hizo un silencio pesado. Quiero que desalojes el apartamento antes del fin de semana, siguió diciendo con una calma aterradora. Necesito venderlo para una inversión. Me quedé paralizada. ¿Venderlo? ¿Y a dónde vamos a ir Leo y yo? Es su casa, Carlos. Es su hogar. Eso no es mi problema, respondió él volviendo a sentarse y mirando su ordenador. Búscate la vida. Y te aviso de una cosa. Si te niegas a salir o intentas ponerte difícil, mis abogados demostrarán que no tienes ingresos. Que no tienes trabajo.
Que no puedes mantener al niño. Y entonces, Elena, no solo perderás la casa. Perderás a Leo. La amenaza flotó en el aire como un gas venenoso. No pude respirar. Me di la vuelta porque sentí que si me quedaba un segundo más me iba a romper en 1000 pedazos allí mismo. Y no quería darle ese gusto. Salí al pasillo aturdida. Las lágrimas me nublaban la vista. Y entonces la vi. Al final del corredor venía ella. Sofía. La mujer del restaurante. Llevaba un traje sastre blanco impecable. Caminaba con paso firme sonriendo a alguien que pasaba. Parecía luminosa. Llena de vida. Todo lo contrario a mí, que me sentía gris y acabada. Ella no me vio. O tal vez fingió no verme. Pasó de largo dejando una estela de perfume caro. El mismo perfume que yo había olido en las camisas de Carlos tantas veces y que había ignorado. Bajé en el ascensor sola. Apoyé la frente contra el metal frío de la puerta y cerré los ojos. No tenía dinero. No tenía casa. Y pronto podía no tener a mi hijo. Pero en medio de esa oscuridad absoluta una pequeña chispa de rabia se encendió en mi estómago. Él creía que yo era débil. Creía que sin él yo no era nada. Tal vez tenía razón. O tal vez estaba a punto de descubrir que no hay nada más peligroso que una madre acorralada. Mis pies me llevaron solos hasta el retiro. No sé cuánto tiempo estuve caminando desde la oficina de Carlos. Simplemente seguí poniendo un pie delante del otro para no tener que pensar. Para no tener que sentir. El parque estaba precioso esa mañana. El otoño había teñido los árboles de colores dorados y ocres. Las hojas secas crujían bajo mis suelas gastadas. Pero yo no podía ver la belleza. Solo sentía un frío inmenso que me calaba hasta los huesos. Un frío que no venía del aire sino de mi propio miedo. Llegué hasta el estanque grande. Me dejé caer en un banco de piedra apartado. Mis piernas ya no me sostenían. Miré el agua. Había patos nadando tranquilamente ajenos a todo. Había gente remando en las barcas azules riendo bajo el sol pálido. El mundo seguía girando. La gente seguía siendo feliz. Y yo estaba allí sentada preguntándome dónde dormiríamos mi hijo y yo la próxima semana. La amenaza de Carlos retumbaba en mi cabeza. Voy a quitarte a Leo. Ese pensamiento fue el que rompió la presa. No grité. No hice ningún ruido. Simplemente me cubrí la cara con las manos y dejé que saliera todo. Fue un llanto silencioso. De esos que te sacuden los hombros y te dejan sin aire. Lloré por la casa que iba a perder. Lloré por el dinero que nos habían robado. Pero sobre todo lloré porque me sentía inútil. Me sentía una fracasada que no había sabido proteger su nido. Elena. Una voz suave interrumpió mi derrumbe. Me sobresalté. Me sequé las lágrimas rápidamente con la manga del abrigo avergonzada de que alguien me viera así. Levanté la vista. Frente a mí había un hombre con ropa de calle. Llevaba unos vaqueros y un jersey de lana gorda. Sujetaba la correa de un perro pequeño que me olisqueaba los zapatos con curiosidad. Tardé un segundo en reconocerlo sin su bata blanca. Era el doctor Mateo Ruiz. El pediatra que había tratado el asma de Leo el invierno pasado. Doctor Ruiz, dije con la voz tomada. Perdone. No le había visto. Llámame Mateo, por favor, dijo él. Su tono era tranquilo. No había lástima en sus ojos, solo una calma profunda. ¿Puedo sentarme?, preguntó señalando el otro extremo del banco. Asentí sin decir nada. Se sentó a una distancia prudente. Respetuosa. No me preguntó qué me pasaba. No me preguntó por qué estaba llorando sola en un parque un martes por la mañana.
Se quedó mirando el estanque en silencio, dejando que mi respiración se calmara poco a poco. Estuve allí anoche, Elena dijo de repente sin mirarme. Me quedé helada. ¿Dónde?, pregunté aunque ya temía la respuesta. En el mirador. Estaba cenando en una mesa del fondo, cerca de la columna. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Él lo había visto. Había visto a mi marido con otra. Había visto cómo nos ignoraban. Había visto mi derrota. Yo empecé a balbucear intentando justificar lo injustificable. No tienes que explicar nada, me interrumpió con suavidad. Solo quería decirte una cosa. Vi lo que hiciste. Vi cómo protegiste a tu hijo. Vi cómo te tragaste el orgullo y saliste de allí con la cabeza alta para que el niño no sufriera. Se giró para mirarme a los ojos. Su mirada era seria y honesta. Mucha gente habría gritado Elena. Mucha gente habría montado un escándalo. Tú elegiste la dignidad. Y eso requiere una fuerza que muy poca gente tiene. Sus palabras fueron como un bálsamo sobre una herida abierta. Nadie me había dicho eso. Yo me sentía cobarde, pero él me veía valiente. Gracias, susurré y se me volvieron a llenar los ojos de lágrimas. Pero esta vez no eran de desesperación. Eran de alivio. Mateo rebuscó en el bolsillo de su chaqueta. Yo pensé que me iba a ofrecer un pañuelo. Pero sacó una tarjeta de visita pequeña y blanca. No soy abogado, dijo extendiéndome la tarjeta. Pero esta mujer sí lo es. Es una vieja amiga de la facultad. Es especialista en estos casos. En casos donde una parte tiene mucho dinero y la otra parte tiene la verdad. Dudé un momento. No tengo dinero para pagar a una abogada de ese nivel, Mateo. Carlos me ha dejado sin nada. Mateo dejó la tarjeta sobre el banco entre nosotros dos. Ella no te va a cobrar la primera consulta. Y si acepta el caso es porque sabe que lo va a ganar. Llámale. Dile que vas de mi parte. Se levantó despacio y llamó a su perro que estaba persiguiendo una hoja seca. Elena me dijo antes de irse. Ser buena persona no significa ser indefensa. A veces los buenos también necesitan armas para protegerse. Úsalas. Le vi alejarse por el camino de tierra, perdiéndose entre los árboles dorados. Me quedé mirando la tarjeta blanca sobre la piedra fría del banco. La tomé entre mis dedos. El papel era grueso y firme. A veces los buenos necesitan armas. Me sequé la última lágrima. Guardé la tarjeta en mi bolsillo como si fuera un escudo. Me levanté del banco. El frío seguía ahí, pero algo había cambiado. Ya no estaba sola. Y por primera vez en 24 horas sentí que tal vez, solo tal vez, todavía no había perdido la guerra. La abogada que me recomendó Mateo fue muy clara. Sin pruebas contundentes no podíamos demostrar que Carlos estaba ocultando dinero. Necesitaba documentos. Necesitaba extractos. Necesitaba algo más que mi palabra contra la de un hombre de negocios respetado. Pasé la tarde revolviendo cajas viejas en el armario del pasillo. Buscaba cualquier papel. Cualquier recibo olvidado. El polvo me hacía toser y la desesperación me apretaba el pecho. Me sentía como una ladrona en mi propia casa. Entonces sonó mi teléfono móvil. Era un número desconocido. Pensé que sería el banco otra vez para reclamar el descubierto. O quizás Carlos para amenazarme de nuevo. Contesté con la voz firme. Preparada para pelear. Dígame. Hubo un silencio al otro lado. Solo se escuchaba una respiración agitada. Elena. Soy yo. Soy Sofía. El nombre cayó sobre mí como un jarro de agua helada. Sofía. La mujer del vestido rojo.
La mujer que se reía del brazo de mi marido mientras mi hijo esperaba su tarta. Sentí una oleada de rabia tan caliente que tuve que sentarme en el suelo. No tienes vergüenza, le dije. No me vuelvas a llamar. Espera. Por favor, no cuelgues. Su voz no sonaba arrogante. No sonaba triunfal. Sonaba rota. Sonaba a miedo. Necesito verte, Elena. Es urgente. Se trata de Carlos. Y se trata de dinero. Mi instinto me dijo que colgara. Pero la mención del dinero me detuvo. Si ella sabía algo. Si ella tenía una pieza del rompecabezas que me faltaba. No podía permitirme el lujo del orgullo. Está bien, dije seca. En media hora. En la cafetería Los Arcos. En Chamberí. Elegí ese sitio a propósito. Era un bar antiguo. De los de toda la vida. Con mesas de mármol desgastado y olor a café fuerte. Un lugar donde Carlos nunca pondría un pie porque no era lo suficientemente elegante para él. Llegué 5 minutos antes. Me senté en una mesa del fondo. Cuando Sofía entró por la puerta casi no la reconocí. Había desaparecido el maquillaje perfecto. Había desaparecido el vestido de seda. Llevaba unos vaqueros y un jersey gris demasiado grande. Tenía ojeras profundas bajo los ojos y el pelo recogido en una coleta desordenada. Parecía una niña. Una niña asustada que se ha perdido en el bosque. Se sentó frente a mí. No pidió nada. Puso las manos sobre la mesa y vi que le temblaban. Gracias por venir, dijo en un susurro. No he venido por ti, le contesté fría. He venido por mi hijo. Al. Sofía sacó su móvil. Me enseñó una serie de mensajes. Eran de una empresa de créditos rápidos. De esas que cobran intereses abusivos. Carlos me dijo que necesitaba liquidez para un negocio seguro. Me dijo que sus cuentas estaban bloqueadas por un error administrativo. Me pidió que firmara yo. Me dijo que era solo un trámite. Que él lo pagaría todo la semana siguiente. Levantó la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas. Le creí, Elena. Me prometió un piso. Me prometió viajes. Y yo firmé. Firmé 3 préstamos a mi nombre. Me quedé mirándola. Esperaba sentir satisfacción. Esperaba pensar que se lo merecía. Pero lo único que sentí fue una tristeza inmensa. No estaba viendo a una enemiga. Estaba viendo a mi propio reflejo de hace 20 años. Estaba viendo la misma ingenuidad. La misma fe ciega en un hombre que sabe exactamente qué decir para conseguir lo que quiere. Carlos falsificó mi firma en otros 2 documentos, continuó ella pasándome unos papeles arrugados. Lo descubrí ayer. Me ha dejado una deuda de 30.000 euros, Elena. Y esta gente me está amenazando. Dicen que van a ir a casa de mis padres. 30.000 euros. Carlos no solo había arruinado a su familia. Había arrastrado a esta chica al mismo abismo. Miré los papeles. Eran la prueba. Ahí estaba la evidencia de la doble vida financiera de Carlos. Esto era lo que la abogada necesitaba. Sofía se limpió la nariz con el dorso de la mano. Pensé que yo era especial para él, dijo con la voz quebrada. Pensé que tú eras la mala. La mujer aburrida que no le comprendía. Eso me decía él. Carlos nos usa, Sofía, dije yo. Y mi voz sonó cansada pero firme. Nos usa como escalones para subir. Y cuando ya no le servimos nos empuja escaleras abajo. Ella asintió despacio. Estoy dispuesta a testificar, Elena. Tengo grabaciones. Tengo mensajes. Te lo daré todo. Solo quiero que pague por lo que nos ha hecho. Me quedé en silencio un momento observando la escena.
La esposa y la amante. Sentadas en una mesa vieja de formica, unidas no por el odio sino por la supervivencia. Era una ironía cruel. Tomé los papeles que ella me ofrecía. No vamos a ser amigas, Sofía, le dije mirándola a los ojos. Hay cosas que no se pueden olvidar. Pero acepto tu ayuda. Me levanté y me ajusté el abrigo. Tú eres joven, le dije antes de irme. Tú todavía puedes correr y empezar de cero en otra ciudad. Puedes escapar de esto. Pero yo no. Yo tengo que quedarme y pelear. Porque yo no peleo por mí. Yo peleo por el futuro de mi hijo. Salí de la cafetería con las pruebas en el bolso. El aire de la calle me golpeó la cara. El cielo de Madrid estaba gris. Se avecinaba tormenta. Pero por primera vez en muchos días yo tenía un paraguas. Los días previos al juicio fueron una tortura lenta. No física, sino mental. Estábamos viviendo en un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero. Era un bajo interior. Apenas entraba luz. Las paredes eran finas y se oía a los vecinos discutir a todas horas. Pero era lo único que podía pagar con el poco dinero que me prestó mi hermana y lo que empezaba a ganar limpiando casas por horas. Aquella noche hacía frío. Un frío húmedo que se te mete en los huesos y no te suelta. Estaba sentada en la mesa de la cocina revisando los papeles que la abogada había preparado. Pero mi concentración se rompía cada vez que mi móvil vibraba sobre la mesa. Era Carlos. No me llamaba. Me escribía. Eran mensajes largos. Mensajes que empezaban siendo razonables y terminaban siendo puro veneno. Elena, piénsalo bien, decía uno. Estás rompiendo nuestra familia por un ataque de celos. Estás dejando a Leo sin padre por tu orgullo herido. Leí otro. Sin mí no eres nada, Elena. ¿Quién va a contratar a una mujer de 42 años que no ha trabajado en décadas? Vuelve a casa. Deja de hacer el ridículo y olvidaremos todo esto. Me quedé mirando la pantalla iluminada en la oscuridad de la cocina. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Por un momento dudé. Esa es la verdad más dolorosa que tengo que admitir. Dudé. El miedo es un monstruo muy poderoso cuando estás sola. Me imaginé el futuro. Un futuro de escasez. De contar cada céntimo para comprar una barra de pan. De ver a mi hijo con zapatos remendados. Y luego recordé nuestra vida de antes. La calefacción central. La nevera siempre llena. La seguridad de saber que las facturas se pagaban solas. ¿Y si Carlos tenía razón? ¿Y si yo estaba siendo egoísta? ¿Y si debía tragarme mi dignidad una vez más para que mi hijo no pasara frío? Empecé a deslizar el dedo por la pantalla hacia arriba. Hacia los mensajes antiguos. Hacia las fotos de hace un año. Vi una foto nuestra en la playa de Valencia. Sonreíamos. Parecíamos una familia feliz. Pero entonces recordé la soledad que sentía yo en esa misma playa mientras él se alejaba para hablar por teléfono. Ahora sabía con quién hablaba. Me levanté de la silla arrastrando los pies y fui a la habitación donde dormía Leo. Estaba hecho un ovillo bajo la manta de lana que nos había prestado la casera. Respiraba despacio. Con ese ritmo tranquilo que solo tienen los niños que confían ciegamente en que su madre les protegerá de los monstruos. Le acaricié el pelo suave. Si volvía con Carlos, Leo tendría juguetes caros. Tendría ropa de marca. Pero crecería viendo a un padre que miente sin pestañear y a una madre que se esconde en las esquinas. Crecería pensando que el amor es eso. Que el amor es comprar el silencio con regalos. Y yo no podía permitir eso. Prefería que mi hijo fuera pobre pero honesto. A que fuera rico y estuviera roto por dentro. Volví a la cocina. Me senté frente al móvil.
No contesté a Carlos. Pero el silencio de esa habitación vacía me pesaba como una losa de plomo sobre los hombros. Os voy a confesar algo. Algo que me da vergüenza decir en voz alta. Esa noche sentada en esa silla de plástico sentí una soledad tan profunda que estuve a punto de marcar el número de Carlos y pedirle perdón. Perdón por haber descubierto sus mentiras. Perdón por querer ser libre. Me sentí una fracasada. No sé si hay alguien al otro lado escuchando esta historia. No sé si alguna vez habéis sentido ese tipo de frío en el alma. Ese frío de sentir que el mundo es inmenso y que no hay nadie de tu lado. Si todavía estáis ahí. Si estáis escuchando las palabras de esta mujer cansada pero que intenta mantenerse en pie, os pido un favor muy pequeño. Por favor, escribid el número 1 en los comentarios. Solo el número 1. Necesito ver que no estoy hablando sola en la oscuridad. Necesito saber que hay alguien acompañándome en este viaje. Vuestra presencia es la única fuerza que tengo ahora mismo para tener el valor de contaros lo que pasó después. Respiré hondo. Apagué el móvil. Y decidí que al día siguiente me pondría mi mejor traje. El único que me quedaba. Y entraría en ese juzgado con la cabeza alta. No por mí, sino por el niño que dormía en la habitación de al lado. Los juzgados de familia no son como en las películas. No hay música de fondo. No hay gente gritando objeciones dramáticas. Solo hay pasillos largos con luces fluorescentes que parpadean y un olor rancio a cera vieja y a papeles acumulados. Entré en la sala con el estómago hecho un nudo. Carlos ya estaba allí. Estaba sentado junto a su abogado. Llevaba el mismo traje gris impecable de siempre. Estaba revisando unos documentos con esa actitud relajada de quien está acostumbrado a ganar siempre. De quien piensa que puede comprar la verdad. Ni siquiera se giró cuando me senté. Para él yo seguía siendo invisible. Una molestia administrativa que había que resolver rápido para volver a sus negocios. La jueza entró. Era una mujer de unos 60 años. Tenía el pelo gris recogido en un moño severo y unas gafas que colgaban de una cadena sobre su toga negra. Nos miró a todos por encima de las gafas. No sonrió. El abogado de Carlos empezó a hablar primero. Su voz era suave pero sus palabras eran cuchillos. Señoría, dijo señalándome con un bolígrafo de oro. La señora García lleva 10 años sin trabajar. No tiene ingresos propios. Vive de alquiler en un apartamento precario. No puede garantizar el bienestar económico del menor. Mi cliente, en cambio, es un empresario solvente. Escuché cada palabra con la espalda recta. Me clavaban la etiqueta de inútil. De mantenida. De madre incapaz. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero no dejé caer ni una sola. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico. No iba a llorar. No delante de él. Entonces le tocó el turno a mi abogada. Ella no hizo discursos largos. No levantó la voz. Simplemente se acercó al estrado y dejó una carpeta azul muy gruesa sobre la mesa de la jueza. Señoría, dijo con calma. Antes de hablar de la solvencia del señor Velasco, me gustaría que revisara estos documentos. Aquí hay pruebas de préstamos solicitados fraudulentamente a nombre de terceros. Hay extractos de deudas de juego. Y hay pruebas de que los activos de la empresa están siendo investigados por Hacienda. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Carlos se removió en su silla. Por primera vez le vi nervioso. Se aflojó el nudo de la corbata. La jueza abrió la carpeta. Pasó una página. Luego otra. El sonido del papel al pasar era lo único que se oía. Levantó la vista. Sus ojos se clavaron en Carlos. Ya no había indiferencia en su mirada.
Había sospecha. Señor Velasco, dijo la jueza con voz helada. ¿Tiene usted una explicación para estos movimientos bancarios? Carlos intentó sonreír. Esa sonrisa encantadora que usaba para vender humo. Señoría, esto es un malentendido. Mi esposa está intentando manipular. La jueza levantó una mano para callarle. ¿Basta? Cerró la carpeta de golpe. El sonido resonó como un disparo. Dada la gravedad de las pruebas financieras presentadas, dictó una orden temporal. La custodia física del menor queda en manos de la madre. Se ordena el bloqueo preventivo de todas las cuentas del señor Velasco hasta que se aclare el origen de estas deudas. Carlos se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Esto es absurdo, gritó y su voz retumbó en las paredes desnudas. Esa mujer no tiene nada. Me lo está quitando todo. Su cara estaba roja. Las venas del cuello se le marcaron. Hizo un movimiento brusco hacia mi mesa. Yo no grité. No me encogí. Solo di un paso atrás instintivamente. En mi mente no me estaba protegiendo a mí misma. Estaba poniendo mi cuerpo entre él y Leo. Aunque mi hijo no estaba allí, yo sentía que tenía que hacer de escudo. Un guardia de seguridad se interpuso rápidamente. Le puso una mano en el pecho a Carlos y le obligó a sentarse. Siéntese, señor, o le expulso de la sala, ordenó el guardia. Carlos me miró por encima del hombro del guardia. Sus ojos estaban llenos de odio. Un odio puro y sin filtrar. En ese momento lo vi claro. Le miré a los ojos y no sentí miedo. Tampoco sentí la satisfacción que pensaba que sentiría al verle perder. Solo sentí un vacío inmenso. Ese hombre que estaba ahí perdiendo los estribos y gritando por dinero no era mi marido. Ni siquiera era un monstruo. Era solo un desconocido patético. Algo que ya estaba roto y muerto mucho antes de que entramos en esa sala. Me giré hacia la jueza y asentí levemente con la cabeza. Había ganado. Pero mientras salía de la sala con las piernas temblando me di cuenta de que en estas guerras nadie gana de verdad. Solo se sobrevive. La gente piensa que ganar un juicio es como ganar la lotería. Pero la realidad es muy distinta. Cuando salí del juzgado no hubo confeti. Solo hubo silencio y una cuenta bancaria casi vacía porque Carlos se lo había gastado todo antes de caer. Ahora mis manos ya no son suaves. Están secas y ásperas por la harina y el calor del horno. Encontré trabajo en una pequeña panadería del barrio. Me levanto a las 5 de la mañana cuando las calles de Madrid todavía están oscuras y frías. Me duelen los pies al final del día y la espalda me recuerda que ya no tengo 20 años. Pero cada vez que recibo un billete de 20 euros o una moneda de 2 euros siento un orgullo que nunca sentí cuando vivía en la abundancia. Es dinero limpio. Es dinero mío. Nadie me lo puede echar en cara. El otro día pasé por delante del edificio de cristal en la Castellana. Ya no estaba el nombre de su empresa en la puerta. Lo han quitado. Dicen que a Carlos le despidieron por el escándalo financiero. He oído rumores de que se esconde en un pueblo de las afueras huyendo de las deudas que él mismo creó. Miré el edificio alto y no sentí rabia. Solo sentí que miraba la tumba de una vida que ya no existe. Una vida de mentira. Mateo sigue ahí. A veces viene a la panadería y se toma un café mientras yo limpio el mostrador. No hablamos de amor. No hablamos de futuro. Simplemente compartimos el silencio y eso me basta por ahora. Él sabe que mi corazón todavía está en reparaciones y tiene la paciencia de no llamar a la puerta antes de tiempo. Es un buen amigo. Y ahora mismo la amistad vale más que cualquier promesa romántica. Lo más difícil fue la noche que Leo me hizo la pregunta que yo tanto temía. Estaba arropándole en su cama nueva que compramos de segunda mano. Me miró con sus ojos grandes y tristes.
Mamá susurró. ¿Papá es malo? Me senté en el borde de la cama. El corazón se me encogió. Podría haberle dicho que sí. Podría haberle contado todo el daño que nos hizo. Pero le acaricié la mejilla. Tu papá no es un monstruo, Leo, le dije suavemente. Tu papá es una persona que se perdió. Se olvidó de lo que era importante y eligió un mapa equivocado. No le odiamos, hijo. Pero ya no podemos caminar por el mismo camino que él porque él va hacia un sitio oscuro donde nosotros no podemos ir. Ayer cobré mi primer sueldo completo. No era mucho. Apenas daba para pagar el alquiler y la luz. Pero sobraron 15 euros. Entré en la pastelería. Compré un pequeño pastel de chocolate. El mismo que no pudimos comer aquella noche en el restaurante de lujo. Nos sentamos Leo y yo en la mesa de la cocina pequeña y vieja bajo la luz amarilla de una bombilla barata. Y por primera vez en muchos años pagué yo. Sin esperar a nadie. Sin pedir permiso. Y os aseguro que aquel pastel barato me supo a gloria. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el restaurante. Hoy el sol de la tarde baña la plaza de Cibeles con una luz dorada y suave. Estoy de pie en el mirador público del ayuntamiento. La entrada es casi gratuita, pero la vista no tiene precio. Desde aquí arriba Madrid parece la misma de siempre. Los coches corren por la Gran Vía como hormigas y la vida sigue su curso frenético. Pero yo sé que todo ha cambiado. Me apoyo en la barandilla de piedra y respiro hondo. El aire está fresco. Pienso en Carlos. Me han dicho que el juicio por el fraude en su empresa empieza la semana que viene. Su caída fue rápida y estrepitosa. Y ahora con la calma que da el tiempo entiendo algo importante. Él no perdió su imperio por falta de talento. Carlos era brillante en los negocios. Lo perdió porque cometió el error más antiguo del mundo. Creyó que el valor de una persona se mide por la etiqueta de su traje y no por la calidad de su alma. Creyó que el dinero podía comprar la lealtad y que el miedo podía comprar el respeto. Su soberbia fue el arquitecto de su propia ruina. Durante muchas noches me culpé. Me miraba al espejo buscando mis fallos. Me preguntaba qué me faltaba para que él buscara consuelo en otros brazos. Pero ahora veo la verdad desnuda. Su traición nunca tuvo que ver con que yo fuera insuficiente. Tuvo que ver con que él se sentía inseguro. En el fondo Carlos era un hombre con un ego de cristal. Necesitaba a alguien que le admirara ciegamente. Necesitaba sentirse necesitado para creerse poderoso. Cuando yo empecé a ser fuerte. Cuando dejé de ser su sombra y me convertí en una mujer autónoma. Él no pudo soportarlo. Se derrumbó ante mi silencio. Mucha gente me pregunta si me alegro de su desgracia. Si disfruto sabiendo que lo ha perdido todo. La respuesta es no. La verdadera victoria de una mujer no es la venganza. No es humillar a quien te humilló. Eso solo te ensucia las manos. Mi triunfo es haber mantenido la dignidad cuando todo mi mundo se derrumbaba. Mi triunfo es haber salido de esa oficina con la cabeza alta sin gritar y sin insultar. Mi triunfo es mirar a mi hijo Leo y saber que estoy criando a un hombre bueno. Un hombre que entenderá que la honestidad vale más que cualquier cuenta bancaria. Oigo pasos suaves detrás de mí. No me giro sobresaltada. Ya no tengo miedo. Es Mateo. Se coloca a mi lado en silencio. No intenta abrazarme. No intenta salvarme. Simplemente está ahí. Me ofrece un vaso de café caliente. De esos de papel. Lo tomo entre mis manos y dejo que el calor me reconforte. Nos quedamos mirando el horizonte juntos. No hay promesas de amor eterno. No hay palabras grandes. Solo hay dos personas adultas que han sobrevivido a sus propias tormentas compartiendo un momento de paz.
Y mientras el sol se esconde definitivamente detrás de los edificios de la Gran Vía, recuerdo una frase que quiero regalaros. No necesitas soplar la vela de tu vecino para que la tuya brille más. El sol nunca pide permiso a la oscuridad para empezar un nuevo día. Y ahora os dejo con una última pregunta para que la guardéis en vuestro corazón. En los momentos más oscuros de una traición, cuando el dolor os queme por dentro, ¿elegiríais gritar para liberar la rabia o elegiríais el silencio orgulloso para proteger vuestro valor? Aquí termina la historia de Elena. En ese balcón de Madrid. Hoy hemos acompañado a una mujer que decidió no romperse a gritos, sino reconstruirse en silencio. Es fácil juzgar desde fuera. Pero cuando la vida nos golpea de verdad, a veces la dignidad es el único escudo que nos queda. Y cada uno lleva sus cicatrices como puede. Tal vez, al escuchar a Elena, te hayas acordado de tus propias batallas. De esas veces en las que tuviste que elegir entre la rabia del momento o la paz del futuro. Si estas palabras te han acompañado esta noche, si has sentido el frío de ese autobús o el calor de ese café final, me gustaría mucho leerte en los comentarios. Este es un espacio seguro para compartir lo que llevamos dentro. Si valoras estos momentos de reflexión, te invito con cariño a dejar un me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Silencio y venganza. Es una forma sencilla de decirme que seguimos conectados y que estas historias importan. Gracias por tu tiempo y por tu escucha. Cuida de tu paz interior. Nos vemos pronto en el próximo relato de la vida misma. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.